Muy bien, chicos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que em, tiene estos dos temas, ¿ya? Esta semana vamos a ver estos dos temas, antropología filosófica y axiología. Son dos disciplinas filosóficas, como ya debes saber, bastante importantes, sí, bastante relevantes en el ámbito de la filosofía. Y nos va a servir también para repasar, sobre todo antropología filosófica, algunos temas que ya hemos visto, ¿ya? Y para reforzar algunos autores que aún no hemos visto, pero que vamos a ver en algunos casos en filosofía política, en ética, ¿ya? Fíjate, vamos a ver en primer lugar antropología filosófica y al final vamos a ver axiología, ¿ya? La antropología filosófica, entonces, ya sabes, es una disciplina de la filosofía. No es lo mismo que la antropología, ¿no? La antropología como tal es una ciencia social, ¿no? Tú debes haber visto que existe la carrera de antropología. Pero la antropología filosófica es una disciplina filosófica, es otra cosa, ¿no? La antropología filosófica es la disciplina que estudia o se pregunta acerca de tres cuestiones acerca de la naturaleza o esencia del hombre, ¿no? Que podríamos resumir en la primera pregunta que ves ahí, ¿qué es el hombre? ¿No? Cuando preguntamos qué es el hombre, estamos preguntando por su esencia, ¿no? Es decir, qué es lo que lo define, qué es lo que lo distingue, lo diferencia de otros seres que existen, como los animales, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Los animales son los seres más parecidos a nosotros, sin embargo, somos conscientes de que no son idénticos a nosotros, hay diferencias, ¿no? Pero ¿en qué consiste esa diferencia fundamental? Es decir, ¿qué es aquello que hace que sean completamente distintos a nosotros, a pesar de ser muy parecidos en muchos aspectos? Esa es una de las grandes cuestiones de la antropología filosófica, es una de las grandes preguntas que se han tratado de resolver a lo largo de la historia, ¿no? Eh, entonces, esta probablemente es la pregunta central, ¿no? La pregunta más importante que ha tratado de abordar o que ha tratado de resolver, responder la antropología filosófica, bueno, los filósofos, ¿no? Que se han preguntado acerca de esto, ¿no? Y esta pregunta es muy antigua, muy antigua. De los registros que tenemos, digamos, ¿no? De las evidencias que tenemos, podríamos decir, bueno, que los primeros fueron los sofistas, Sócrates, ¿no? Los que trataron de resolver esta pregunta. Pero probablemente, pues, mucho antes ya el hombre se preguntaba por esto, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia de los demás seres que existen, ¿no? Esta es la pregunta central. Luego también tenemos la pregunta por el sentido de la existencia, es decir, ¿cuál es el sentido de mi vida, de mi existencia? ¿Para qué estoy acá? ¿Habrá algún objetivo? ¿Habrá alguna meta, alguna finalidad que deba alcanzar como ser humano? Ojo, no tanto como mis objetivos personales, ¿no? Porque el objetivo personal de alguien puede ser, pues, no sé, tener una mansión, tener autos bonitos, viajar todos los años, qué sé yo, ¿no? Vivir viajando. No se refiere a objetivos personales, sino aquello que en algún momento de nuestra vida probablemente todos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy acá? ¿Hay algo que debo hacer con mi vida, algo trascendental? ¿Hay alguna finalidad que debo seguir? ¿Hay alguna meta que debo alcanzar como hombre? Es decir, ¿de qué forma puedo realizarme como ser humano? ¿En qué sentido puedo alcanzar una vida plena, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido o de qué forma podría estar seguro de que me he realizado plenamente, de que he logrado lo que, no solamente lo que he querido, sino que he logrado realizarme como ser humano, como tal, ¿no? Esa también es una gran pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No? Más allá de nuestros objetivos, pues a corto o mediano plazo, ¿no? Ingresar a la universidad, tener una profesión, tener un título, grado de magíster, de doctor, o ganar mucho dinero, o viajar, o lo que sea.
Más allá de esos pequeños objetivos, ¿hay algún gran objetivo? ¿Hay alguna gran meta, algo que me realice, que me vaya a realizar plenamente o no? ¿No? Algo que deba lograr con mi vida, hacer con mi vida. Esa también es una gran pregunta, ¿no? Y es otra de las preguntas que tratan de responder la antropología filosófica, es otra de las grandes preguntas que se han planteado los filósofos a lo largo de toda la historia, ¿no? Esto también se lo preguntó, por ejemplo, Sócrates, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿No? No sé si te acuerdas de esta famosa frase de Sócrates que dice, una vida sin examen no merece ser vivida. Es decir, para, para Sócrates lo que nos define como seres humanos es nuestra capacidad para estar permanentemente indagando, cuestionando, preguntando, ¿no? Acerca de las distintas cosas que involucran el ser humano precisamente, ¿no? El ser humano, es decir, aquellas cosas de las que nos damos cuenta nosotros, pues si no los animales, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como el bien y el mal. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la virtud? ¿Cómo debo comportarme? ¿Por qué algo es bueno? ¿Por qué algo es malo? ¿No? Esas son las grandes preguntas que se plantea el hombre, dice Sócrates, ¿no? Y precisamente en eso consiste ser hombre, en preguntarte eso, pero también en indagar constantemente acerca de estas cuestiones, ¿no? Eso es lo propiamente humano. Por eso dice una vida sin examen, es decir, una vida sin cuestionarte acerca de estas cosas, no merece ser vivida, porque no es una verdadera vida, ¿no? Una verdadera vida humana, en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Claro, vives, pero vives como si fueras una cosa, un animal, diría Sócrates, ¿no? Como que vives en automático, ya pues haces las cosas que tienes que hacer para sobrevivir, ¿no? Pero no hay nada más que debamos hacer como seres humanos. No hay otro objetivo superior, no hay otra cosa que sea más relevante que levantarnos, desayunar, ¿no? Escuchar nuestra clase, tener una profesión. No hay nada más que eso. A eso se limita la vida, trabajar, subsistir, comprar ropa. ¿A eso se limita la vida? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Y como te digo, también sobre esta pregunta han reflexionado muchos filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, los filósofos del periodo helenístico romano también, ¿no? Diógenes, ¿no? Los estoicos, ¿no? Luego más recientemente ya pues Heidegger, ¿no? Los existencialistas, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes preguntas, ¿no? Cuál es el sentido de la existencia humana y qué es el hombre? ¿No? O en otras palabras, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Es decir, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos? ¿Qué es lo que nos permite tener una vida humana? ¿Qué es lo que hace que seamos diferentes de otros seres a pesar de nuestras semejanzas? ¿No? Porque también hay semejanzas con los animales, ¿no? De todas esas semejanzas debe haber algo, hay algo que nos distingue. ¿Qué es eso? ¿No? Y como ustedes saben, hay pues distintas respuestas, ¿no? Hay unas que han sido más resonantes, algunas que han tenido más importancia, más influencia, ¿no? A lo largo de la historia, como la definición que da Aristóteles, que vamos a ver en un momento, y otras que quizás no son tan conocidas, pero que también son importantes, son interesantes, ¿no? Que vamos a estudiar en un rato. Otra pregunta que también se ha planteado en la filosofía, ¿cuál es el origen del hombre? Esa es la otra pregunta, pero esta pregunta ya no, digamos, en la actualidad, ya no tiene tanta relevancia en el ámbito de la filosofía porque ya hay avances en el ámbito de la ciencia que han permitido dar una explicación acerca del origen del hombre, ¿no? Pero antes de que existiera una explicación científica, hubieron intentos de explicación filosófica o incluso religiosa, ¿no? Como tú sabes, pues, antes de que hubiera una teoría, ¿no? Sólida o más o menos sólida acerca del origen del hombre, ¿no? Que es la teoría de la evolución de Darwin.
no había una explicación sólida, ¿no? Y por eso la mayoría de personas consideraba que el origen del hombre era espiritual, es decir, que Dios había creado, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Entonces se creía que el hombre era básicamente un ser divino porque era una creación de Dios, ¿no? Una explicación religiosa. Pero sí han existido otros intentos de explicación, ¿no? Desde antes, ¿no? Entonces, en la actualidad, esta pregunta no tiene tanto un carácter filosófico, como te repito, porque ya hay una explicación científica. Entonces, la filosofía ya no aborda propiamente este problema o esta cuestión, ¿no? Actualmente, básicamente, son las dos primeras preguntas que vimos. ¿Cuál es la naturaleza o esencia y cuál es el sentido de la existencia? Esas son las dos preguntas que aborda o analiza la antropología filosófica, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a ver cuáles son las tesis más importantes o las teorías más importantes acerca de la naturaleza o esencia humana, ¿ya? Bueno, en primer lugar tenemos la tesis o la definición de Aristóteles, que es la más conocida, ¿no? ¿Sí? Incluso a cualquier persona probablemente que tú le preguntes, sin que sea una persona que sepa nada de filosofía, le preguntas qué es el hombre o qué es lo que diferencia al hombre de los animales, te va a decir la razón, ¿no? La razón es lo que nos diferencia, ¿sí? Es muy probable, ¿no? Porque la mayoría tenemos bastante internalizada esta idea, ¿no? Esta tesis, ¿no? Que en realidad fue muy difundida, ¿no? Desde la antigüedad, a partir precisamente de la influencia de la filosofía aristotélica en la tradición occidental, ¿no? No es casualidad. Entonces, Aristóteles plantea que el hombre es un animal social y un animal racional, ¿no? O si nos restringimos a uno de los pasajes más importantes de su obra filosófica, que es la política, ¿no? Tiene un libro que se llama La política. En el capítulo 1, ¿no? Textualmente dice, el hombre es un zoón político, en griego, ¿no? Un zoón político, ¿no? Que literalmente significa un animal político, literalmente, ¿no? La traducción literal es animal político, pero como tú sabes, político viene de polis, ¿no? Político viene de polis, es decir, de ciudad. En otras palabras, lo que te está diciendo Aristóteles es que el hombre es un animal social. Todos nosotros, no algunos, todos los seres humanos somos animales sociales, porque somos seres sociables, ¿sí o no? El hombre tiene un carácter social, ¿sí? Es sociable. ¿Hay otras especies que son sociables? ¿Hay animales, además del hombre, que son sociables? Sí, claro. Aristóteles menciona eso, ¿no? Las abejas, por ejemplo, son sociables. Las hormigas también son sociables, ¿no? Y muchos otros animales también que se organizan en manadas, en grupos, ¿no? Pero la socialización que hace el hombre no es la misma socialización que hace el animal. Es decir, claro, hay aspectos similares, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos, las abejas, las hormigas se organizan. El ser humano también se organiza con otros seres humanos para poder, no sé, alimentarse, cuidar la ciudad, poner normas, establecer, ¿no? Normas, leyes que permitan la convivencia, ¿no? Hay una cierta semejanza, efectivamente, pero la socialización del hombre es más compleja que la del animal. ¿Y por qué el hombre, a pesar de ser un ser sociable igual que las hormigas, las abejas, etcétera, es distinto? O sea, ¿por qué su socialización es diferente? Por algo muy simple, dice Aristóteles, porque el hombre es un ser racional, ¿no? Es un ser social, pero también es un ser racional. Y su razón le permite tener un modo de organización mucho más complejo que la de un animal. Además, hay un elemento clave en la socialización del hombre. A ver, vamos a pensar un poquito. A ver, chicos, ¿qué, qué hay de diferente entre la socialización del hombre y la socialización de una abeja o de una hormiga?
¿Qué tiene el hombre que no tienen estos animales? ¿Cómo socializamos nosotros? ¿A través de qué? Del lenguaje. Muy bien, muy bien. Precisamente ese es el elemento clave del que habla Aristóteles, el lenguaje. El lenguaje humano, ¿no? Los animales, nosotros sabemos que también tienen un lenguaje, pero tienen un lenguaje mucho más básico, ¿no? Pero el lenguaje humano es muy complejo y el lenguaje humano refleja la racionalidad del hombre. Es decir, el lenguaje es una de las pruebas de que el hombre es un ser racional. Su lenguaje es elevado, es complejo, no es sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos en función de conceptos, ¿no? Y nuestros conceptos, nuestras palabras, no reflejan solamente cosas, sino reflejan ideas abstractas. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad, de justicia, de virtud, la virtud, la libertad, la justicia no se puede ver ni tocar, ¿no? Pero sí podemos pensar en ellas. Entonces, nuestro lenguaje humano refleja la racionalidad, es decir, un grado mucho más complejo, ¿no? En que el hombre puede, que puede usar el hombre para socializar, para decidir, para tomar decisiones. Y por eso para Aristóteles es fundamental la participación social, la participación política. Eso es lo que te hace ser humano. El hombre solo pues, se puede realizar plenamente, dice Aristóteles, en un ámbito social, en la polis. Si el hombre no participa en los asuntos públicos, para Aristóteles, el hombre no se hace plenamente hombre, no se realiza. Y esta es una mentalidad propia de todos los griegos antiguos, ¿eh? La idea de que la política es algo fundamental para la vida humana, mucho más que la vida privada. Y si te das cuenta, esta palabra privado precisamente tiene un sentido negativo. La vida es privada porque está privada de todo lo social. Es lo que transcurre dentro de tu casa. Eso para los griegos no era tan relevante, la vida privada, la vida familiar, ¿no? Eso no era tan importante. Lo importante era lo social, lo que tú hacías por tu polis. Por ejemplo, que te comprometieras a defender tu patria, que te comprometieras a defender Atenas, que fueras a la guerra y estuvieras dispuesto a morir, ¿no? O igual en el caso de los espartanos, ¿no? La película 300, todos van dispuestos a morir por defender a su patria, por defender la libertad de su patria, ¿no? Eso es algo muy propiamente griego, ¿no? Es un elemento fundamental de la cosmovisión, de la visión de la vida que tenían los griegos, ¿no? Algo que no ocurre en la actualidad, ¿no? En la actualidad más bien nos preocupa la vida privada, la vida personal, la vida familiar, ¿no? Y lo que transcurre fuera como que no es tan relevante, ¿no? Damos más importancia, sobre todo lo que tiene que ver con los asuntos, pues, es decir, con involucrarnos en políticas sociales. Para los griegos eso era lo primero. Lo privado, lo familiar era secundario, ¿sí? Entonces, recuerda, esto es fundamental y esto también es importante y te lo remarco porque esto tiene implicancias en el ámbito de la filosofía política de Aristóteles, obviamente, ¿no? Que también es un tema que vamos a ver, la filosofía política, ¿no? Entonces tienes que recordar esto, ¿no? Para Aristóteles, el hombre solo se realiza plenamente como hombre cuando participa en los asuntos públicos. ¿Por qué? Por algo bien simple. ¿El hombre es un ser racional? Sí. ¿Se distingue del animal porque tiene razón? Sí. Pero tu razón no se entrena, así como el cuerpo, si no haces ejercicio no se entrena, la razón tampoco se entrena si no la utilizas, ¿no? ¿Y dónde es que la razón se entrena más? Dice Aristóteles. En el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito social. ¿No? Es ahí donde tu razón expresa todo su potencial. ¿Por qué? Por algo básico, porque cuando tú te enfrentas a las discusiones políticas públicas, tienes que interactuar con otros y los otros no van a aceptar
aceptar de buenas a primeras lo que tú digas, porque cada uno tiene una visión distinta, puede tener distintas opiniones acerca de las cosas. Entonces, eso te va a obligar ¿a qué? A que tú argumentes, a que tú razones para dar buenos argumentos, para defender tu opinión o lo que tú crees que es lo mejor. Y en ese ejercicio es que tu razón se entrena. Por eso el hombre solamente es hombre plenamente, ¿no? Cuando ejercita su razón al involucrarse en los asuntos políticos, en los asuntos públicos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, a ver. Vamos a pasar a hablar un poco de Marx, sí que es otro de los filósofos que han desarrollado una visión muy peculiar, muy particular acerca de lo que es el hombre, ¿no? O cuál es la esencia del hombre. Fíjate, Marx y el marxismo en general, ¿no? Porque esto no solamente es algo propio de Marx, es decir, Marx lo plantea, sí, pero Marx influyó, así como Aristóteles influyó en muchos pensadores, en muchos filósofos. Marx también va a influir en muchas personas, ¿no? En muchos otros pensadores, ¿no? Que lo van a seguir, ¿no? Hay muchos filósofos que siguen el pensamiento marxista. Entonces, por eso dice Carlos Marx y también el marxismo en general, ¿no? ¿Qué es lo que plantea el marxismo? Que el ser del hombre es el conjunto de sus relaciones sociales productivas. ¿Y a qué se refiere con esto? A ver, esto tiene que ver con la visión del hombre como ser natural, ¿no? No sé si te he hablado de esto, creo que sí, pero es algo que debes recordar porque es algo muy importante. Marx y Engels, ¿no? Tú recordarás que Engels, Federico Engels, fue un colaborador de Marx, es más, lo financió, ¿no? Le daba dinero para que Marx solamente se dedicara a escribir y estudiar. Ambos, Marx y Engels, desarrollan una visión acerca del hombre, de la historia, de la economía, ¿no? Y Engels, sobre todo, se aboca al estudio del hombre como ser natural, cómo es que el hombre ha cambiado a lo largo de la historia y sobre todo desde, digamos, estudiando los momentos más primitivos del hombre, ¿no? Cuando el hombre vivía en clanes, en tribus, ¿no? Y para esto Marx y Engels leen a Darwin, ¿no? Este es el dato que te decía que tienes que recordar. Darwin publica, ¿no? El origen de las especies, donde explica cómo se da el proceso de evolución en las distintas especies, ¿no? Animales, y particularmente menciona también el caso del hombre. Entonces Marx y Engels estudian la obra de Darwin y a partir de ahí es que plantean que el hombre se ha hecho hombre, es decir, ha adquirido su naturaleza humana, por decirlo así, ¿no? O ha adquirido las características que lo distinguen de los animales gracias al trabajo, ¿no? Y el trabajo, si lo pensamos tal como se daba en las épocas más primitivas, básicamente se refiere a la creación de herramientas, ¿no? Claro, porque ¿qué tipo de trabajo desarrollaba el hombre en esas épocas? Evidentemente, pues no iba a una oficina, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué tenía que hacer? Subsistir. Esa era su principal actividad, buscar su subsistencia. Y para eso tenía que crear, pues, flechas, lanzas, ¿no? Herramientas, ¿no? Para cazar. En eso consistía básicamente el trabajo, ¿no? Ahora el trabajo se da, pues, de diferentes formas, ¿no? ¿No? Se da un trabajo agrícola, pero también se da un trabajo industrial y trabajo administrativo, ¿no? Hay diferentes formas de trabajo. Pero inicialmente el hombre lo que hacía básicamente era buscar su subsistencia y para eso tenía que crear herramientas. Entonces el trabajo en esa época, en esas épocas primitivas, en esas primeras épocas en que el hombre, es más, en que el hombre se fue haciendo hombre precisamente, ¿no? Antes de que apareciera el Homo sapiens, desde antes, ya tenía que crear herramientas, ¿no? Todos esos eh, primates, digamos, ¿no? De los cuales descendemos, tenían que crear herramientas y esa cada vez más compleja forma de crear herramientas, ¿no? Es a lo que ellos le llaman trabajo. El trabajo hizo al hombre. Por eso Marx y Engels van a decir eso, ¿no? El
hombre es producto del trabajo, es una consecuencia de la creación de herramientas cada vez más sofisticadas. Porque para hacer una herramienta más sofisticada, ¿no? Tienes que usar todo lo que está a tu mano, ¿no? Y ahí es donde se activa, por decirlo así, la creatividad, ¿no? Que es algo propiamente humano, también va a decir Marx, ¿no? Porque claro, alguien podría decir, profesora, pero hay animales que también pueden crear herramientas, claro, básicas, pero también, por ejemplo, yo he visto pues documentales donde hay chimpancés que agarran una rama y usan la rama para jalar un plátano, para hacer caer un fruto, ¿no? O incluso hay algunos chimpancés que son capaces de usar una rama y atarle con alguna cosa algo más, ¿no? Y ahí hay una especie de creación, ¿no? Para coger, ¿no? Para alcanzar algo que quiere. Sí, pero Marx va a decir, eso es algo excepcional, ¿no? Es algo que casi nunca ocurre. Es decir, los animales básicamente toman lo que necesitan de la naturaleza, ¿no? No crean formas cada vez más complejas de herramientas. El ser humano sí. El ser humano hace que su vida sea más compleja a través de la creación de herramientas. El hombre, en pocas palabras, transforma su ambiente. El animal no transforma su ambiente. El animal básicamente toma lo que la naturaleza le proporciona. El hombre sí transforma el ambiente, la naturaleza, para satisfacer sus necesidades, que cada vez se van haciendo más sofisticadas, ¿no? Porque si te das cuenta hay un montón de cosas que ha creado el hombre que inmediatamente tú dices, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Mm? Pero el hombre va, acá han escrito Joaquín, ¿no? Sí, efectivamente, Engels tiene un libro titulado El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿no? Sí. Ahí precisamente es donde él explica todo esto, cómo es que se da ese proceso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y un primate cualquiera actualmente, ¿no? A pesar de que sí puede ser que haya un uso de herramientas de un mono, ¿no? De un chimpancé, no es lo mismo que lo que ha creado el hombre, ¿no? El hombre se ha transformado en hombre gracias al trabajo. Y eso además también lo podemos ver a lo largo de toda la historia, ¿no? Como en algún momento te comenté. Marx por eso se dedica a estudiar las distintas etapas económicas que han existido a lo largo de la historia, los distintos modelos económicos, si quieres, ¿no? Por eso cuando él se refiere al conjunto de las relaciones sociales de producción es cómo el hombre se relaciona, ¿no? Porque fíjate, Marx también enfatiza el aspecto social del hombre. Es más, Marx cita a Aristóteles, menciona a Aristóteles, dice, como dice Aristóteles, el hombre es un ser social, pero su socialización se nota principalmente en su relación con los otros para satisfacer sus necesidades. Es decir, si el hombre eh, se ha acercado a otros hombres, ¿no? Desde las épocas más primitivas, ha sido porque tenía que satisfacer sus necesidades. Y ahí se fueron dando las primeras relaciones sociales productivas, es decir, hubo división de trabajo también, ¿no? Se comenzaban a poner de acuerdo acerca de qué iba a hacer cada uno para aportar a la tribu, a la manada, lo que fuera, ¿entiendes? Y por eso es que han habido distintas formas de producción, distintos modelos de producción, ¿no? Por eso a él le interesa tanto la economía. ¿Cómo es que se da la creación de un bien? ¿Cómo se crea un bien? ¿En dónde reside el valor de un bien, ¿no? El valor de un objeto creado por el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y como te decía, Marx lo que va a hacer es un análisis por eso de la historia de la humanidad para ver cuáles han sido las distintas formas que el hombre ha desarrollado para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y por eso habla de los tres modelos económicos que han existido, los más fuertes, ¿no? El esclavismo, el feudalismo y el capitalismo.
que establecen relaciones sociales, claro, porque los hombres se relacionan socialmente para producir. Pero lo que ha caracterizado a estos tres modelos, dice Marx, es la explotación, porque finalmente han habido, digamos, dos clases, ¿no? Una clase que dirige a la otra clase, y no solamente que la dirige, sino que la explota, ¿no? Para que esa clase trabaje. Ahora, lo paradójico, dice Marx, es que la clase que trabaja, por ejemplo, en el esclavismo, los esclavos trabajan, ¿no? La clase que trabaja es la clase que peor la pasa, ¿no? Es decir, es la clase que no disfruta de el fruto de su esfuerzo, ¿no? Igual en el feudalismo, ¿no? Está el señor y el siervo. El siervo es el que trabaja la tierra, pero el señor es el que disfruta de los beneficios del trabajo de la tierra. El siervo no. Y lo mismo, dice Marx, ocurre en el capitalismo, ¿no? También pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que hace que el hombre sea hombre es el trabajo. Lo que ha hecho que el hombre no desarrolle todas estas cualidades que actualmente nosotros pues nos admiramos, ¿no? De que tenga un ser humano es el trabajo. El trabajo es el que ha formado, el que ha transformado al hombre. ¿Sí? Por eso dice Marx, el ser social determina la conciencia social, es decir, todas las cualidades intelectuales que nosotros admiramos en los seres humanos es producto de su ser social, ¿no? Es decir, es producto de las relaciones productivas, las relaciones sociales que ha establecido el hombre a lo largo de toda su historia. ¿Sí? Todo lo abstracto, todo lo intelectual, ¿no? La religión, el arte, la poesía, la música, todo eso que nosotros eh, valoramos, ¿no? Que es producto de la razón humana, digamos, es producto finalmente, dice Marx, no de la razón, porque la razón en sí misma no existe como tal, no es una cualidad que nos dio alguien, sino es algo que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. ¿Gracias a qué? Precisamente a las relaciones sociales que ha establecido el hombre para producir bienes que satisfagan sus necesidades. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a Cassirer, fíjate. Cassirer y Scheller, esos son los dos autores también que vamos a ver sobre la naturaleza humana. ¿Qué dice Cassirer? A ver, la postura de Cassirer se le menciona como simbolismo porque él plantea que el hombre es un animal simbólico, ¿ya? Un animal simbólico. Y es un animal simbólico, dice Cassirer, ¿por qué? Porque el hombre, igual que el animal, posee pues sentidos, posee una relación con la naturaleza, tiene un cuerpo, tiene un sistema nervioso, etcétera, que hace que reaccione frente a los estímulos externos. Es decir, por ejemplo, si yo toco, porque va a ser un estímulo, ¿no? Eh, tengo un aparato receptor, digamos, ¿no? Tengo en este caso, bueno, mi piel que recepciona información del exterior, ¿no? Sí. Entonces, el hombre se parece en eso al animal, ¿no? El animal también, ¿no? Siente calor, siente frío, siente dolor, también tiene un aparato receptor, igual que el ser humano. Pero, aparte de esto, dice Cassirer, aparte de estas respuestas inmediatas que a veces podemos tener frente al calor excesivo, ¿no? Frente al frío excesivo, frente al dolor, ¿no? Una cosa que nos hinque, por ejemplo. También es cierto, dice Cassirer, que hay algo que diferencia al hombre del animal. Y es que ante ciertos estímulos que ya no son tan directos, tan inmediatos, el hombre no reacciona como el animal reacciona. Es decir, el hombre realiza un proceso de interpretación de la realidad. Y no solamente eso, no solamente el hombre interpreta la realidad, el animal no interpreta la realidad, el animal se asusta, ¿no? Por ejemplo, si hay un ruido muy fuerte, el animal se asusta y ahí queda todo. En cambio, en el caso del hombre, el hombre no solamente se asusta, porque también se puede asustar, ¿no? Sino que va a tratar de interpretar ese hecho de alguna forma, ¿sí?
Pero aparte de eso, dice Cassirer, aparte de ese modo de interpretación, ¿no? El hombre también crea símbolos. El hombre es un animal simbólico porque construye símbolos. ¿Qué símbolos existen? ¿A qué símbolos se refiere Cassirer? Se refiere, por ejemplo, a los mitos. Los mitos son símbolos. La religión también es un símbolo. El lenguaje, ojo, en general, ¿ya? Como capacidad humana. No me refiero al lenguaje escrito, el lenguaje de señas, no, me refiero al lenguaje como cualidad humana, ¿ya? La ciencia también es un símbolo, porque la ciencia nos permite interpretar la realidad de cierta forma. Recuerda un poco lo que decía Kant. Cassirer es un neokantiano, es decir, es un seguidor de Kant. Y por eso dice, la ciencia es un símbolo. La ciencia no expresa la realidad tal cual es, sino es una forma que el ser humano ha creado para interpretar y entender la realidad. ¿Te acuerdas de esto que te comenté, creo, la clase pasada, antepasada, no recuerdo muy bien? Te decía, Kant se plantea lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si descubrimos que existen seres inteligentes en otros lugares del universo? ¿Tú crees que esos seres tendrían la misma ciencia que nosotros? Es decir, tendrían la misma forma de ordenar, interpretar la realidad, la misma que tenemos nosotros? Kant se plantea esta pregunta y responde no. Probablemente, lo más probable es que si hay otros seres inteligentes en otras partes, en otras galaxias, en otros planetas, esos seres interpreten la realidad de otra forma, hayan creado una ciencia distinta. Por eso la ciencia no es algo, por decirlo así, objetivo en el sentido pleno de la palabra, sino que es algo más bien creación del hombre, es algo que el hombre ha creado para tratar de ordenar la realidad, ¿no? Para tratar de entender cómo es la realidad. Y el arte también es una forma simbólica, también es un símbolo, dice Cássita, porque a través del arte expresamos o interpretamos el mundo que nos rodea, o las cosas que nos rodean, los hechos que nos rodean, que ocurren, ¿sí? Entonces, para Cassirer, esto es lo que distingue al hombre del animal. Ahora, como te decía, alguien sin muchos conocimientos de filosofía, ¿no? De plano te responde que el hombre es un animal racional, ¿no? Y es digamos, la tesis que tuvo mayor acogida y que hasta ahora tiene más acogida por muchas personas, ¿no? La tesis de Aristóteles, que el hombre es un animal racional. Pero hay un detalle, hay un problema con esa definición, dice Cassirer. Y precisamente el libro de Cassirer, ¿sí? Sobre este tema, que se llama Antropología Filosófica, así se llama el libro más importante de Cassirer donde aborda este tema, comienza, ¿no? Ese libro comienza con una crítica a la definición de Aristóteles, porque Cassirer es consciente que la tesis más influyente, ¿no? La tesis que ha tenido más impacto, que todavía sigue siendo aceptada por la mayoría, es que el hombre es un animal racional. Pero Cassirer plantea una serie de objeciones, ¿no? Y por ejemplo dice, a ver, los mitos que son creación humana, o alguien puede desmentir que los mitos sean una creación humana. Los animales no hacen mitos, no crean mitos. No hay ningún ser que cree mitos excepto el hombre. Es decir, es algo propiamente humano. Es una creación propiamente humana. Ahora, ¿los mitos son racionales? Evidentemente no. Los mitos no son racionales, ¿sí o no? Ojo, para Cassirer, los mitos tampoco es que sean absolutamente irracionales, porque los mitos son una forma de explicar algún evento, algún hecho, alguna cosa. Por eso es que tú encuentras en todas las culturas mitología. Todas las culturas tienen su mitología porque todas las culturas en algún momento han tratado de responder o explicar algún hecho, alguna cosa, ¿no? ¿Sí? Es un intento de explicación, pero no podemos decir que sea algo pues plenamente racional. No es algo racional. Tendrá algún aspecto de racionalidad en el sentido de que busca explicar, pero no es racional. Por lo tanto, Cassirer dice,
esto que es algo que ha hecho el hombre y que solo el ser humano puede hacer, no es algo racional. Entonces decir que el hombre es un ser racional es limitar la visión del hombre a un aspecto de la vida humana, porque efectivamente hay un aspecto de la vida humana que es racional. No, hay algunas cosas que hace el hombre que son racionales, pero no podemos decir que son absolutamente racionales. Muchas de las cosas que hace el hombre no son racionales y son cosas que solo hace el hombre, ¿sí? Como la creación de mitos, la creación de religión, ¿sí? A Diego me pregunta si él es el creador de la disciplina. No, no es el creador de la disciplina, es no, no es un divulgador tampoco, es un filósofo, ¿ya? Cassirer es un filósofo, uno de los filósofos más importantes de la antropología filosófica, ¿no? Sino que él le pone este título a su libro porque, digamos, quería mostrar que él tenía una tesis propia acerca de este problema de la esencia del hombre. Entonces le pone a su libro Antropología filosófica, pero es un filósofo que desarrolla una tesis propia, una tesis distinta a la de otros filósofos. Lo que hace él para desarrollar esta perspectiva propia suya es enfrentarse, ¿no? Su estrategia, digamos, es enfrentarse con la definición más divulgada, digamos, más asumida, más reconocida, que es la de Aristóteles, ¿sí? Ahora, sí es cierto que algunos consideran que con Cassirer se da algo importante en el ámbito de la antropología filosófica, y es que Cassirer, para proponer esto, ojo, no solamente usa la filosofía, sino que hace un estudio de los últimos descubrimientos científicos acerca de la mente humana, es decir, hace un pequeño recuento acerca de algunos aspectos, de los aspectos más relevantes que ha descubierto la neurología, por ejemplo, la neurología, la psicología, la lingüística, ¿sí? Y también menciona algunos de estos descubrimientos relevantes en el ámbito de la etología, es decir, de la disciplina que estudia el comportamiento animal. Y a partir de ahí va mostrando cuáles son esas diferencias entre el animal y el hombre. Es decir, lo interesante de Cassirer es que él es ya un autor más reciente, es del siglo XX. Entonces, lo interesante de Cassirer es que él se ayuda, digamos, ¿no? en los descubrimientos más recientes del ámbito de la ciencia para darle más sustento argumentativo a su posición. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es decir, para darle una mejor base, una base más sólida a lo que él plantea, él hace uso de la última información que se tiene en el ámbito de la ciencia sobre aspectos neurológicos, lingüísticos, ¿no? Y también los últimos descubrimientos acerca de la vida animal, ¿no? Y sobre todo de los primates, ¿no? Para mostrar cómo hay diferencias, ¿no? importantes, ¿sí? Entonces, Cassirer menciona estos símbolos, ¿no? Los mitos, la religión, el lenguaje, la ciencia, el arte son símbolos que ha construido el hombre. Y si nos ponemos a pensar, muchos de estos no son 100% racionales. ¿No? Los mitos no son racionales, la religión tampoco, el arte tampoco, ¿no? El lenguaje tampoco, porque el lenguaje puede tener un aspecto racional, pero también tiene un aspecto emotivo. Por lo tanto, el hombre se relaciona con la realidad a través de símbolos. Es más, por ejemplo, la idea de Estado. Cassirer tiene un libro que se llama El mito del Estado. ¿Por qué? Porque él considera que el Estado es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque es una creación humana, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, ¿por qué se han establecido ciertas fronteras? Las fronteras son naturales. Bueno, las únicas fronteras naturales son pues los ríos, los mares, los océanos, ¿no? Pero las fronteras políticas que ha establecido el hombre precisamente son una arbitrariedad humana. Es decir, el hombre ha establecido esas fronteras en función de sus intereses, de las guerras y una serie de cosas, ¿no? Por lo tanto, el Estado, por ejemplo, cuando hablamos del Estado peruano, el Estado boliviano, el Estado chileno, el Estado colombiano, etcétera, son mitos. Son mitos en el sentido de que son creaciones humanas, no son algo natural, ¿no? En la naturaleza no hay ese tipo de fronteras. Hay fronteras naturales, como te repito, ¿no? Ríos, lagos, etcétera, ¿no? Pero fronteras así como las ha establecido el hombre no hay en la naturaleza, ¿no?
Por lo tanto, el Estado mismo es una especie de mito y por eso es que tiene toda una simbología. Por ejemplo, una bandera, ¿sí o no? Los símbolos patrios, pues, ¿no? La bandera, el escudo, la escarapela, etcétera, son símbolos, una simbología que ha creado el Estado para crear una especie de identidad, de sentido de pertenencia. Pero eso es algo creado por el hombre, es una ficción, dice Cassirer. Porque si te pones a pensar, hay muchísima semejanza entre un peruano y un colombiano, un peruano y un ecuatoriano. Hay muchas semejanzas. Hay más semejanzas que diferencias. Y si tú te pones a pensar en un estado en particular, por ejemplo, en el estado peruano, te das cuenta de que dentro de las fronteras del estado, ¿no? Hay una diversidad enorme de formas de vida, ¿no? De tribus, de lenguajes, de idiomas, ¿no? De costumbres, de formas de hablar, de formas de ver la vida. Entonces, al final, el Estado no es una ficción, no es una creación, no es un mito. Eso es lo que diría Cassirer. Claro, es más, Cassirer se pregunta, o se pregunta algo parecido, ¿no? Yo te estoy haciendo una interpretación. Cassirer te preguntaría, a ver, tú, Diego, Joaquín, Flor, Valentino, etcétera, tú, ¿te pareces más a un colombiano, un ecuatoriano de una ciudad o te pareces más a un shipibo, un conibo o un no contactado de la selva del Perú? ¿A quién te pareces más? ¿Con quién guardas más semejanzas? ¿Tu estilo de vida a cuál se asemeja más? ¿A quién se asemeja más? Evidentemente, a un latinoamericano que también vive en una ciudad, que también busca ingresar a una universidad, estudiar una carrera, etcétera. ¿Cierto? Claro, claro, un colombiano, un ecuatoriano, un argentino, un chileno, un boliviano, de ciudad, ¿no? Y sin embargo, al colombiano, chileno, lo vemos como alguien ajeno a nosotros, hasta cierto punto, ¿no? Es decir, claro, encontramos semejanzas, pero no lo sentimos parte de nuestra comunidad, que es el Estado peruano. Y sí lo sentimos parte a un shipibo, como te decía, una xánica, ¿no? Y no me refiero a esto como una cuestión de desprecio, ¿no? No lo vayan a malinterpretar, sino en el sentido de que si te pones a pensar, su forma de vida es muy distinta a la vida de un limeño, un costeño o alguien que vive en una ciudad, en una gran ciudad, ¿no? Alguien que vive en Arequipa, en Cusco, ¿no? En la ciudad de Cusco, en la ciudad de Arequipa, ¿no? Es distinta, es muy distinta. Y sin embargo, nosotros lo asumimos como parte del Estado peruano y nos asumimos como hermanos peruanos, como algo más, como una familia casi, si te das cuenta. Y por eso Cassirer dice, el Estado es una ficción, es una imposición, es algo que ha creado el hombre, no es algo natural. ¿Te das cuenta? Entonces, para Cassirer, las creaciones humanas muestran que el hombre es sobre todo un ser simbólico. Por eso, si te das cuenta, nuestra forma de relacionarnos con la realidad es distinta a la de un animal, ¿sí? Nosotros nos relacionamos con los demás hombres, con los demás seres humanos, con las demás personas, de una forma distinta que lo hace el animal. Como te decía, hay simbologías que nosotros respetamos o que nosotros, o digamos que influyen en nuestra vida, ¿no? El himno o ciertas canciones, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás que cuando Perú fue al Mundial, la gente cantaba Contigo Perú, por ejemplo, ¿no? Y lloraba. Y lloraba cantando Contigo Perú cuando estaban en Rusia, ¿no? Los que fueron. Y tú dices, pero ¿por qué? O sea, desde el punto de vista frío, digamos, material, tú dices, pero ¿por qué lloran si son unas cuantas notas, unas palabras? Pero no, pues es que Cassirer te diría precisamente porque porque eso expresa algo, hay una simbología ahí. La relación del hombre con la realidad no es simple, no es como la de un animal, sino que
su relación es más compleja, porque nos relacionamos con el mundo a través de símbolos. Claro, es un sentimiento, pero es un sentimiento, si te das cuenta, que surge a partir de una música, que es algo que, por ejemplo, tú ves un animal y un animal no se va a poner a llorar porque escucha una música, pero el hombre sí. ¿Por qué? Porque esa canción, esa letra, esa música, ese sonido incluso, simboliza algo para nosotros como seres humanos. ¿Se entiende? Para nosotros significa algo, no significa solamente un ruido, unas notas musicales, simboliza algo. Y por eso es que nos despierta emociones. ¿Se dan cuenta? Eso es el arte, por ejemplo. Eso es el arte. O los símbolos patrios, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? O incluso objetos que pueden tener un significado simbólico. Por ejemplo, para un perrito, una cruz puede ser cualquier cosa, puede ser un juguete. Si no, tú le das una cruz de madera, supongamos un perrito, y él lo usa de juguete. Pero para una persona no es un juguete. Para una persona, ojo, cualquier tipo de persona. Pero si tú ves una cruz colgada en una institución, por ejemplo, si tú eres creyente, te persignas. Simboliza algo para ti, simboliza tu fe. Pero alguien que no es creyente también significa algo. Incluso para el que no cree significa algo. Significa algo quizás que no le gusta, con lo que no está de acuerdo, pero simboliza algo. Para el animal no. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Para nosotros las cosas no son simples cosas, sino que tienen un significado que va más allá de lo material. Un anillo, por ejemplo, ¿no? Una sortija, si te lo ha regalado tu abuelita, tu papá, tu mamá o alguien que tú has querido mucho, simboliza algo. No es solamente una cosa, ¿te das cuenta? Sino que simboliza algo para ti. Tiene un significado adicional, por decirlo así. Significa algo más allá de lo que está hecho, porque puede ser de un material que no tenga ningún valor, pero tiene un valor distinto porque significa algo. ¿Sí? Claro, como dice Valentino, por eso cuando los españoles llegaron acá, algunos españoles los consideraron animales a los indígenas, porque la cruz que les mostraba para ellos no significaba nada. Sí, tienes razón, Valentino, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, nosotros, como dice Diego, le damos valor a las cosas o significado a las cosas. Un significado que si tú te pones a pensar fríamente, no tienen las cosas en sí mismas. Sin embargo, lo humano, precisamente, dice Cassirer, consiste en darle un significado especial a las cosas. Muy bien, Valentino, la Biblia también. Si te pones a pensar, por ejemplo, eh, la Biblia, bueno, te cuento una anécdota, ¿no? En la casa de un amigo me contó esto, ¿no? Tenía un perrito, un cachorro, que recién habían comprado, ¿no? Y el perrito obviamente pues no le ve significado a las cosas, ¿no? Entonces el perrito había encontrado la Biblia, se había puesto a jugar y la había roto, la había mascado, toda la parte de la tapa la había mascado. Y la mamá de mi amigo, cuando vio su Biblia así toda mascada, casi se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es una persona que cree. Entonces para ella pues es un símbolo, es algo, tiene un significado especial, no es cualquier cosa, no es un simple libro, no es un objeto cualquiera, ¿se entiende? Sí. Eh, Diego dice, pero eso no sería una teoría aristotélica, recuerdo que era antigua, eso del valor de cada cosa. Ah, eso del valor, sí, eso vamos a verlo en axiología precisamente, ¿ya? Eso lo vamos a ver en axiología, ¿ya? Sí, hay una semejanza, pero no es lo mismo, porque en este caso, recuerda lo que está diciendo Cassirer, es que para el hombre los objetos que lo rodean, el mundo que lo rodea, tiene un significado que es dado por el hombre, porque, como les repito, las cosas en sí mismas, si nosotros las vemos fríamente, no tienen significado. Son cosas, son objetos materiales, ¿no? Pero el hombre les da un significado a las cosas. Para el hombre hay cosas que significan algo especial. Es decir, las cosas se vuelven símbolos también para el hombre, ¿no?
el hombre interpreta, por eso dice Cassirer, el hombre interpreta el mundo como un mundo lleno de símbolos, como algo que está lleno de símbolos que hay que interpretar. ¿Se entiende? El animal no, el animal se relaciona con el mundo de manera así bien, bien básica, si te das cuenta, o sea, bien, bien utilitaria, entre comillas, ¿no? Es decir, agarra un zapato porque le sirve para mascar, porque le pica las muelas cuando le está, ¿no? Cuando le están saliendo recién los dientecitos a los cachorros, les pica y quieren ahí mascar, ¿no? Algo, ¿no? Y agarran un zapato, agarran cualquier cosa. Para ellos las cosas no tienen un significado, ¿se entiende? Para el ser humano sí. Y como te decía, no solamente las cosas en sí mismas, sino una serie de construcciones que ha hecho el ser humano. Los mitos, la identidad nacional, por ejemplo, el orgullo nacional, como te decía, ¿no? O una canción, ¿no? Que tiene evidentemente podríamos decir, una base material en el sentido que hay ondas sonoras, ¿no? Etcétera, pero trasciende todo eso, va mucho más allá de eso, ¿no? El significado que nosotros le damos a una canción, ¿entiendes? Entonces, eso es lo propiamente humano, dice Cassirer. Eso, en eso consiste la vida del hombre. Eso es lo que nos hace seres humanos, nuestra capacidad para construir símbolos y para relacionarnos simbólicamente con todo aquello que nos rodea, para relacionarnos simbólicamente con lo que nos ocurre, es decir, para darle un significado a las cosas, ¿sí? Por eso también tenemos rituales, ¿o no? Claro, hay una serie de rituales. Por ejemplo, ahora ya no es muy común, ¿no? Pero antes era bastante común. Cuando ingresabas te cortaban un mechón de pelo. Ya alguien te diría fríamente, ¿no? ¿Y a qué relación tiene cortarte el pelo con haber ingresado? ¿Qué relación tiene? O las cábalas, como dice Valentino, también es una forma simbólica de relacionarnos con el mundo, si te das cuenta, ¿no? Alguien que siempre se pone la misma camiseta porque cree que esa camiseta le da suerte, o un mismo polo, o no sé, un reloj, qué sé yo, o lleva algo en el bolsillo porque cree que eso le da suerte. ¿Eso es algo racional? No, no es algo racional. Sin embargo, solamente el hombre lo hace. ¿Por qué? Porque eso para él tiene un significado, ¿se entiende? Le ha dado el hombre un significado a eso, a ese objeto. Si te das cuenta, los animales no tienen cábala, los animales no le dan significado, ¿sí? En parte tiene relación con las costumbres, sí. No todo, pero sí en parte sí. O sea, sobre todo las costumbres que tienen que ver con los significados especiales que tiene algo con respecto a, ¿no? A nuestra cultura o a nuestra familia incluso, ¿sí? Por ejemplo, te hablaba de los rituales y que al mismo tiempo de alguna forma es una costumbre, ¿no? Por ejemplo, esto de velar un cuerpo cuando alguien fallece, ¿no? Alguien te diría, ya, pero ¿por qué haces eso? O sea, desde el punto de vista material, el fallecido es un cuerpo nada más. Pero nosotros hacemos todo un ritual, porque para nosotros eso que está ahí no es un mero cuerpo, ¿se entiende? ¿Sí? Es alguien que tenía un significado para nosotros y por lo tanto tenemos que crear toda una atmósfera, tenemos que poner una serie de implementos ahí para, ¿no? Poder recién enterrarlo. ¿No? Te habrás dado cuenta, hay gente que le cuesta mucho enterrar a su familia porque es costoso, ¿no? Pero hacen lo imposible para darle un velorio y un funeral decente. Entonces, ¿pero por qué si es un cuerpo nada más? No, pues para nosotros, para los seres humanos es solamente un cuerpo, ¿se entiende? Por eso requerimos de una serie de aspectos, ¿no? Para pasar por ese hecho, ¿no? De alguna forma, para darle un sentido a ese suceso. Le damos un sentido, le damos un significado, ¿no? Y creamos todo un ritual por eso alrededor de, ¿no? De ese acontecimiento que es tan triste. ¿Te das cuenta? A eso se refiere Cassirer, ¿ya? Bien, vamos a pasar a Scheller, fíjate. Scheller plantea que el hombre es un ser espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre, dice Scheller, es el único, fíjate, es el único
que puede decirle no a los instintos. El hombre es el único ser que puede decirle no a los instintos. Y eso es lo propiamente humano. Es decir, en otras palabras, para Scheller, ¿el hombre es un ser instintivo? Sí. El hombre también tiene instintos, igual que los animales. Eso nos asemeja a los animales. Pero, fíjate, acá hay algo bien interesante. Scheller, fíjate, Scheller dice, el hombre es un ser espiritual. Mira, no dice el hombre es un animal espiritual. Dice el hombre es un ser espiritual. ¿Ya? ¿Y por qué? Y él mismo lo enfatiza. Él dice, todas aquellas teorías, tesis filosóficas que hasta esta época dicen que el hombre es un animal con una característica especial, ¿no? Como Aristóteles que decía que el hombre es un animal racional o un animal social, o Cassirer que dice que el hombre es un animal simbólico. Lo único que hacen es anexarle una característica a el hecho de que es un animal. Y Scheller va a decir, no, eso es equivocado. ¿Por qué? Porque la esencia, si tú me preguntas qué es el hombre, tú me estás preguntando por la esencia. ¿Y qué es la esencia? Lo que nos asemeja o lo que nos diferencia. Lo que nos acerca o lo que nos distingue. Casi le va a decir, me están preguntando por lo que nos diferencia. Y lo que nos diferencia no es el ser animal, es que ya él acepta que hay un aspecto animal, que es el aspecto instintivo precisamente. Pero ¿qué es lo que me diferencia del animal? Precisamente el hecho de que yo, a diferencia del animal, puedo decirle no a los instintos. Eso dice Scheller, ¿no? Claro, Diego pregunta el caso de los adictos. Es cierto, en el caso de los adictos no ocurre porque ellos ya están hasta cierto punto dominados por sus impulsos, pero por los efectos del uso continuo de estas drogas, de estas sustancias, ¿cierto? Pero Scheller se refiere al hombre, digamos, común y corriente, al hombre sin mayores trastornos, mayores problemas, ¿no? El hombre común y corriente es un hombre que puede, ojo, no que siempre, porque acá hay un detalle importante, no significa que el hombre es el que le dice no a sus instintos. Dice, el hombre es el único ser que puede decirle no a sus instintos. En otras palabras, te está diciendo, el hombre es el único que puede decidir, el único que puede elegir libremente. ¿Por qué? Porque el animal no puede decidir decirle no a sus instintos, ¿sí? El animal se guía por sus instintos, ¿no? El animal, si siente una amenaza, va a protegerse o va a atacar. El león, si tiene hambre, va a matar a un animal para comérselo. Por eso es que tú no puedes juzgar a un león, pues, ¿no? Como juzgas a un ser humano. Tú no puedes decir, no, mira qué malo el león, cómo se come ese antílope. No. El animal, el león, tiene hambre y su instinto lo lleva a cazar y a matar y a comerse el animal. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, el animal siempre actúa en función de sus impulsos, sus instintos. Es un ser reactivo, plenamente reactivo, ¿sí? Instintivo. En cambio, el hombre, dice Scheller, sí puede decirle no a sus instintos. A ver, ¿cuál es el instinto más básico que tiene el hombre? ¿Cuál es el instinto fundamental? ¿Cuál es el instinto principal? El instinto de, claro, comer es para mantener la vida, ¿no? Pero frente a qué situación el hombre prácticamente, claro, podemos tener hambre, pero podemos aguantarnos el hambre. Podemos tener sed, pero podemos aguantarnos la sed. Muy bien, Diego, el instinto de vivir, el instinto de supervivencia. Cuando tu vida se ve amenazada, ¿no? El hombre se protege inmediatamente. Claro, tiende a reaccionar inmediatamente para proteger su vida.
Por eso es que, si te das cuenta, las películas más interesantes son las que plantean esto, situaciones límites, en las que el hombre tiene que elegir qué hacer y te plantean a veces dilemas morales, ¿no? ¿Qué hago? Claro, incluso aunque tú no quisieras, en algunos casos podrías tener la situación de que tengas que matar a otro para sobrevivir, o no se dan ese tipo de situaciones. Bueno, en el día a día no, pero digamos, en algunas películas te plantean eso, o en algunas series te plantean eso, ¿sí o no? Cómo incluso tienes que matar para sobrevivir. Y no solamente matar a un animal, sino incluso matar a otra persona, ¿o no? Para defenderte o para evitar que esa persona mate a alguien que tú quieres, o qué sé yo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, fíjate, Scheller dice, incluso ese instinto, que es el instinto más básico, incluso ese instinto el hombre puede negarlo. Incluso ese instinto el hombre puede controlarlo. Y tú dirás, pero ¿cómo? Claro, no es fácil, pero sí se puede. Es decir, el hombre, dice Scheller, es el único ser que puede decirle no al instinto más básico, que es el instinto de supervivencia. ¿Cuál es el ejemplo más patente de eso? Scheller dice, pongámonos a pensar en los mártires cristianos o en los grandes héroes que han sacrificado su vida por la patria, por ejemplo, ¿no? Claro, incluso el suicidio, ¿no? Pero en el caso del suicidio depende, ¿no? Porque el suicidio es más una huida, es más una huida. Pero, hay situaciones en las que el hombre puede elegir morir por algo, ¿no? Que no le va a beneficiar a él directamente. Como te decía, ¿no? Héroes que han elegido morir para no revelar un secreto, por ejemplo, de guerra, ¿no? Para defender a su patria, ¿no? O los mártires cristianos, como dice Scheller, ¿no? En la época del Imperio Romano, cuando se mataban cristianos, ¿no? Muchas veces se llevaba a los cristianos al circo romano y los combinaban a que pelearan entre ellos, ¿no? ¿Y cuál era la amenaza? Si no peleas, ¿no? Si peleas y ganas, estás libre, te dejamos libre. Es más, te podemos dar un premio por el espectáculo que has ofrecido. Pero si no peleas, vamos a soltar un león y bueno, serás la comida de los leones, ¿no? O algún otro animal salvaje para que te coma. Entonces, ¿qué decides? ¿No? Y lo que pasaba en muchos casos era que los cristianos, por no ir en contra de el principio cristiano fundamental, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, preferían morir. Es decir, les ponían las armas y todo ya en lucha, pero ellos preferían morir para no violar ese principio. Es decir, le decían no a sus instintos, a su instinto más básico, que es el instinto de supervivencia. Entonces, incluso sobre el instinto más básico, el hombre puede elegir. Fíjate, el hombre puede decirle no a sus instintos, incluso a ese que es el fundamental, que es el instinto de vivir, el instinto de supervivencia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y por eso es que el hombre no puede ser pues llamado animal. Por eso dice Scheller, es un ser, no animal, un ser espiritual. O también le llama persona. El ser humano es una persona, no es un animal. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características del ser espiritual del hombre? Es decir, aparte de esta libertad, fíjate, hay tres en total. Tiene, fíjate, autonomía existencial o libertad, lo que ya dijimos, puede decidir incluso morir, puede decidir incluso morir. Por eso es autónomo existencialmente, es decir, en sus manos está su propia existencia, puede decidir qué hacer con su vida, ¿no? Es libre. ¿Y esto qué nos recuerda, dice Scheller, a esta idea cristiana de San Agustín, que el hombre posee libre albedrío, ¿te acuerdas? El hombre es un ser absolutamente libre, es un ser absolutamente libre. Pero además de esto, fíjate, también el hombre puede objetivar o representar el mundo. Esa también es una característica humana.
¿A qué se refiere, profesora, objetivar o representar el mundo? Se refiere a cómo el hombre se reconoce distinto de el mundo que lo rodea y usa la naturaleza, los objetos que le rodean como objetos, ¿no? Para resolver sus problemas, satisfacer sus necesidades o también representa el mundo, por ejemplo, a través del arte, ¿sí o no? Claro, el arte ¿qué es? Una representación de un hecho, de una situación o de un objeto del mundo, ¿no? Claro, a través del arte representamos el mundo, damos una imagen, ¿no? Creamos una imagen del mundo, ¿no? Y también Scheller dice, finalmente, esta es la tercera característica, el hombre es un ser espiritual porque tiene autoconciencia, es decir, tiene conciencia de sí mismo, uno mismo, tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia de su propia existencia. El animal no tiene conciencia de su propia existencia, el animal vive, pero el hombre no solamente vive, el hombre piensa en sí mismo, en su vida. Es consciente de que es un ser que tiene un proyecto, que tiene una vida, que tiene objetivos, se pregunta para qué está acá, etcétera, ¿sí o no? ¿Alguna vez te debe haber pasado que te has visto al espejo mientras te estás alistando para salir, lo que sea, o en la mañana, ¿no? O tienes un problema que te está molestando y te ves al espejo y dices, ¿y quién soy yo? ¿Para qué estoy acá? Ya, esas preguntas, eso refleja tu autoconciencia, es decir, la conciencia de tu propia existencia. Eso no se lo pregunta un animal. Un animal no se pregunta para qué estoy acá, cuál es el objetivo de la vida, cuál es el sentido de todo, quién soy. ¿Te das cuenta? El hombre sí se plantea esas preguntas, porque el hombre es autoconsciente. No solamente es consciente de lo que lo rodea, sino que es consciente de sí mismo. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ¿Puede repetir que era objetividad o representar el mundo? ¿a qué se refiere que el hombre, perdón, el hombre puede objetivar el mundo? Se Sí, sí, refiere sí. a que el hombre puede o es capaz de ver lo que le rodea como un objeto que puede servirle para algo. Por ejemplo, nosotros, a ver, ¿cómo te explico? Ya. Por ejemplo, la tecnología nos permite objetivar el mundo. Es decir, la tecnología permite que nosotros cambiemos la naturaleza, ¿no? Para nuestro propio beneficio, ¿sí o no? Es más, actualmente hay muchas críticas con respecto a esto, ¿no? Muchos dicen, el hombre cree que el mundo es su juguete, que el hombre cree que la naturaleza está para servirlo a él, ¿no? A partir de todo lo que ha pasado y todo lo que ocurre con respecto al maltrato al medio ambiente y todo esto, ¿no? Entonces, mucha gente que critica eso, que el hombre se sienta dueño de, ¿no? Entonces, claro, alguien puede criticar eso, pero la realidad, ojo, no es que él diga que eso está bien o está mal, está diciendo que eso es una característica del ser humano. Está haciendo una, por decirlo así, una descripción, ¿no? Una de las cualidades del hombre, una de las características del hombre es que el hombre es capaz de ver su entorno, de ver la naturaleza, por ejemplo, como objeto que él puede usar para su propio beneficio. ¿Cierto o no? Por ejemplo, em, el hombre en algún momento vio un árbol y vio que ese árbol le podía servir para, es decir, vio el árbol como un objeto, ¿no? Que podía utilizar para transformarlo en una mesa, en una silla, ¿sí o no? O tú tienes libros en tu casa y los libros, ese papel de dónde viene, de los árboles, ¿sí o no? Entonces, el ser humano usa lo que le rodea, la naturaleza, los objetos que le rodean, como objetos que le sirven para, es decir, que tienen una utilidad, que tienen un uso como herramienta, ¿no? Por eso, bueno, Kiara me pregunta, ¿no? Entonces, ¿era en parte utilitarista? No, no utilitarista porque hay que entender que el utilitarismo no plantea exactamente eso. Lo que plantea el utilitarismo es otra cosa que vamos a ver justo ahorita, ya cuando veamos axiología. Lo Ok, que está gracias, miss. haciendo Shell ya, entonces lo que está haciendo solamente para responder a Kiara, lo que hace Scheller simplemente es mencionar cuál es una de las cualidades que tiene el hombre. O sea, no podemos negar que el hombre, ¿no? A lo largo de la historia
ha usado los objetos que le rodean para resolver sus problemas, para satisfacer sus necesidades, etc. Esa es una cualidad de la que se dio cuenta, dice Scheller, el marxismo. El marxismo, la visión cientificista, la visión científica del mundo es eso, porque la ciencia, si te das cuenta, nos permite entender cómo es la naturaleza, pero no se queda solamente en ver la naturaleza y describir cómo es la naturaleza, sino que también apoya, ¿no? O digamos, es el fundamento de la tecnología para que la tecnología use ese conocimiento para resolver problemas, para crear herramientas para el hombre, tecnología, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿No? Para resolver problemas humanos. Entonces, que el hombre ve la naturaleza y ve lo que lo rodea como objetos, sí, eso no lo podemos negar, ¿o no? Claro, es una característica. No es que él esté de acuerdo o en desacuerdo, pero él dice sí es parte de la naturaleza humana eso. ¿Entiendes? Bien, vamos a pasar ahora sí a axiología. Fíjate, la axiología es la disciplina filosófica que estudia el valor, ¿no? Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Porque el valor, ojo, se refiere a todo tipo de valores, no solamente los valores éticos, hay otro tipo de valores, hay valores estéticos. Por ejemplo, cuando tú dices, qué lindo vestido, ¿no? O qué lindas zapatillas, ¿no? O qué bello cuadro, ¿no? O qué bello adorno, o no sé. Cuando, o incluso un celular, ¿no? Ves, no sé, que tiene un color, una forma, ¿no? Qué sé yo, que te atrae, te gusta, ¿no? Eso es un valor estético. Cuando tú encuentras atractivo algo, ¿no? Le estás atribuyendo el valor de la belleza, estás diciendo, esto es bello, es lindo, ¿sí? Ahí hay un valor no ético, hay un valor estético. ¿Te das cuenta? Nosotros valoramos las cosas no solamente en función de lo ético, sino también en función de lo estético, de lo intelectual, lo económico también, ¿o no? Por ejemplo, no se te presentan dos trabajos. ¿Cuál escoges? ¿El que te paga más? Ese es un valor económico. Valoras más este trabajo, ¿por qué? Así como hay personas que deciden estudiar una carrera, no sé, que les pueda dar dinero, no saben ni para qué sirve esa carrera, no saben nada, pero dicen, no, a mí me han dicho que esta carrera está bien pagada, entonces elijo esa carrera. ¿Por qué la escoges? ¿Por qué la valoras más que otras carreras? Porque lo que descubres es que eso te puede dar más utilidades económicas, esa carrera, ¿sí o no? ¿No? Es decir, los valores son de distinto tipo. Hay valores económicos, valores estéticos, ¿no? La gente también, por ejemplo, elige amistades. Tú eliges tus amistades por distintos motivos. Puedes elegir a alguien, ser amigo de alguien porque esa persona es inteligente, o puedes elegir a otra persona porque esa persona eh, es buena, es generosa, es amable, ¿no? Es decir, nosotros valoramos distintos aspectos en las cosas y en las personas, ¿no? Valoramos la belleza, valoramos la honestidad, que es un valor ético, ¿no? La belleza es un valor estético, o valoramos la utilidad también, ¿no? ¿Sí? Que es un valor económico, o valores intelectuales también, valores sociales, por ejemplo, cuando hablamos de la solidaridad, ¿no? ¿Por qué valoramos, por ejemplo, el trabajo de los bomberos? Porque es un trabajo arriesgado y es un trabajo solidario, ¿sí o no? Y por eso si conocemos un bombero, por ahí quizás pues lo admiramos, ¿no? O sentimos cierto respeto. ¿Por qué? Porque consideramos que es una persona que es valiosa, ¿no? Es valiosa en sí misma por su acción, ¿te das cuenta? Entonces, en realidad nosotros valoramos todo, en realidad, a pesar de que la axiología es una disciplina poco conocida, aborda un tema que es muy cotidiano, muy común. Nosotros estamos valorando constantemente. Cuando tomamos decisiones de comprar una computadora, una silla, un escritorio, ropa, a dónde ir, si vamos a ir a viajar a Cusco, nos vamos a viajar a Churín, no sé. Estamos valorando, estamos evaluando en función de aquello que consideramos que es un valor, ¿no? Esto es valioso por esto me gusta por esto. ¿Te das cuenta?
Entonces el valor es un atributo que tienen las cosas o que atribuimos a las cosas, y precisamente ahí viene una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es el valor? El valor no se puede tocar, ¿no? El valor no se puede medir. ¿Qué es el valor? Parece que fuera algo así medio abstracto, ¿no? La solidaridad, por ejemplo, o la justicia, o la belleza. Claro, la belleza la puedes percibir a través de tus sentidos, pero también tienes una idea de lo que es la belleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el valor? Esa es una de las grandes preguntas que se plantea la axiología. Otra pregunta es, ¿las cosas tienen un valor en sí mismas? ¿Tienen el valor que las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Es decir, el hecho de que yo desee algo le otorga valor a ese objeto, ¿se entiende? El hecho, por ejemplo, de que yo desee ese celular, ¿es lo que le da valor al objeto? ¿O el objeto en sí mismo ya tiene un valor y nosotros lo deseamos precisamente porque tiene ese valor? ¿Se entiende? Son dos respuestas distintas o dos planteamientos distintos, ¿sí? Son dos planteamientos distintos. Una cosa es que yo desee algo y por el hecho de desearlo le otorgue un valor a ese objeto, y otra cosa es que el objeto ya tenga un valor y por eso ese valor que tiene el objeto es lo que me lleva a quererlo, a querer tenerlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora qué es el valor y cuáles son las características del valor. Podemos definir el valor de la siguiente forma. El valor es aquello que hace estimables o rechazables los objetos, hechos, acciones, personas. Ya dijimos, ¿no? Podemos valorar distintas cosas. Podemos valorar un celular, una computadora, un escritorio, un libro. También podemos valorar o rechazar, ¿no? Hechos, ¿no? Un hecho histórico, por ejemplo, una marcha, podemos estar en contra, ¿no? O podemos estar a favor, ¿no? Eh, o, o las acciones de las personas, ¿no? Podemos estimarlas o rechazarlas, ¿no? Cuando vemos una acción de solidaridad, por ejemplo, estimamos esa acción. O cuando vemos una acción de egoísmo, rechazamos esa acción, ¿no? También estimamos o rechazamos las personas, como ya dijimos, por su belleza, por su inteligencia, por su bondad, ¿no? Por su generosidad, ¿no? Y también estimamos o rechazamos ideas, ¿cierto? También, claro, por eso es que discute pues en Twitter, en Facebook, ¿no? Porque también valoramos las ideas, ideas de las personas, las ideas que expresan las personas, o las posiciones, las opiniones, ¿no? O incluso ideas en abstracto, ¿no? Como ya dijimos, la libertad, la justicia, ¿no? Entonces, el valor está presente en todos los ámbitos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características del valor? Hay tres características. Primero, la polaridad. Fíjate, todo valor, todo valor es polar. Todo valor tiene como característica la polaridad. ¿Por qué? Porque todo valor tiene siempre su opuesto, su contrario. Es decir, la belleza tiene su opuesto, que es la fealdad, ¿sí? La justicia tiene su opuesto, que es la injusticia, ¿sí? La solidaridad, el egoísmo. La bondad, la maldad, ¿sí? Lo útil, lo inútil, etcétera. Todo valor tiene su opuesto. Es como, esa es una metáfora que usaba un filósofo, ¿no? Que decía, el valor es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? O que tiene dos partes, ¿no? La cara y el sello, lo positivo y lo negativo. Todo valor tiene esos dos aspectos. Todo valor se desdobla, por lo tanto, en dos aspectos. La justicia tiene como contraparte la injusticia. La belleza tiene como opuesto la fealdad. Pero si te das cuenta, están como enlazadas, ¿sí? Evidentemente no son lo mismo, son opuestos, pero hay como una relación ahí que se establece, ¿no? Tú estimas la belleza, te atrae lo bello y te desagrada lo feo. Si tú estimas lo bello es porque te desagrada lo feo.
Si tú valoras la justicia es porque te desagrada o rechazas la injusticia. ¿Te das cuenta? Entonces son valores que están ligados. Ahora, ojo, ambos son valores, ¿sí? Es como la otra cara de la moneda, precisamente. La justicia es un valor y la injusticia también es un valor, pero un valor de carácter negativo. Por eso habla de la polaridad, porque la justicia es un valor positivo y la injusticia es un valor negativo. También es un valor, pero negativo. La belleza es un valor positivo y la fealdad es un valor negativo. La solidaridad es un valor positivo y el egoísmo es un valor negativo. La valentía es un valor positivo y la cobardía es un valor negativo. ¿Entiendes? Ahora, esto ha hecho que algunos digan que el opuesto, digamos, el valor negativo se llame contravalor. Algunos le llaman así, contravalor a los valores negativos. Pero eso no significa que no son valores, pero de carácter negativo. ¿Ya? Ahora, aparte de la polaridad, ¿qué otra característica tiene el valor? El valor también tiene la característica del grado, es decir, la intensidad varía, ¿no? Por ejemplo, la belleza no la encuentras siempre con la misma intensidad, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser bella, pero hay personas que son mucho más bellas, ¿no? Es decir, hay grados. Y, por ejemplo, en un cuadro, no un libro. Tú puedes leer un libro y te puede parecer muy bueno, muy interesante. Hay otros libros que te gustan, también te pueden gustar, pero no tanto como ese libro, ¿no? Es decir, hacemos como, digamos, el mismo valor se presenta, ojo, el mismo valor se presenta en distintos objetos, pero con distinta intensidad. La belleza se presenta en distintas personas, en distintos objetos, pero con distinta intensidad. Igual los animales, por ejemplo, ¿no? Hay animales que son muy bellos, ¿no? Un tigre, un gato, no sé, un perro, ¿no? Puede ser muy lindo, ¿no? Hay otros perros que son lindos, pero también hay digamos, distintas intensidades. ¿Se entiende? Igual, por ejemplo, la inteligencia o la bondad, ¿no? Alguien puede ser bueno, puede ser una persona correcta, solidaria, pero hay personas que incluso están dispuestas a sacrificar su vida, ¿no? Entonces, esa cualidad, ese valor de la bondad, ¿no? Está más acentuada en esa persona. ¿Te das cuenta? El mismo valor, pero con más fuerza, con más intensidad. Ahora, Diego me pregunta por lo de la escala valorativa. La escala valorativa se refiere sobre todo a la jerarquía. Fíjate, la jerarquía también es otra característica del valor. ¿En qué consiste la jerarquía? En que se le da más importancia a ciertos valores que a otros. Fíjate, acá hay una diferencia. No te vayas a confundir grado con jerarquía, son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia? En el grado es un solo valor que se presenta en distintos objetos, pero con distinta fuerza, con distinta intensidad, ¿no? Ya dijimos, la belleza la pueden tener varias personas, pero unas más que otras, ¿no? En cambio, en la jerarquía son distintos valores, ¿sí? Distintos valores y por lo tanto nosotros le damos más importancia a ciertos valores que a otros. Por ejemplo, cuando elegimos carrera, cuando elegimos qué carrera vamos a estudiar, hay varios factores que nosotros tenemos en cuenta, ¿no? Cuánto vamos a ganar, si es algo que yo siento que a mí me va a realizar como persona, si es algo que a mí me gusta, que me apasiona. También algunos evalúan el reconocimiento social, pues, ¿no? Muchos quieren ser médicos o ingenieros, porque eso les da reconocimiento social. Entonces, te das cuenta, estás valorando distintos aspectos, estás evaluando distintos valores, estás comparando distintos valores, ¿sí? O cuando alguien decide salir con una persona, ¿no? Algunos quizás les interesa más, pues, el valor económico para ellos es encima del, no sé, de lo ético, ¿no? Ya, yo salgo con otra persona porque tiene dinero y no con esta porque no me importa tanto que sea bueno, ¿no? O al revés, ¿no? Yo puedo valorar más a alguien porque es una buena persona, ¿no? Y salir con esa persona y no me interesa tanto lo económico. O lo intelectual también, ¿no? Puede para mí estar por encima de lo intelectual, después puede venir lo ético y después puede venir recién lo económico. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros
le damos a cada valor una importancia distinta. Establecemos como una jerarquía, ¿no? Una especie de tabla de valores, ¿no? Esa es una escala valorativa, como preguntaba Diego. A eso se refiere con la tabla de valores o escala valorativa. Todos nosotros, ¿sí?, tenemos una valoración distinta. Es decir, valoramos distintas cosas o tenemos valores que son más fuertes, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy común también en los exámenes psicológicos. Hay exámenes psicológicos que precisamente te ponen varias palabras y te piden que los ordenes de acuerdo a lo que a ti te parece más importante. ¿Y eso para qué sirve? Para conocer tu escala valorativa. Por ejemplo, te pueden poner varias palabras, ¿no? Dios, patria, familia, amistad, dinero, trabajo, salud. Ya. Ordene del que le parece más importante al que le parece menos importante. ¿Sí? Ese es un test psicológico que le sirve al psicólogo para saber cuál es tu escala valorativa. ¿Por qué? Porque saber qué aquello a lo que tú le das más importancia, cuáles son los valores que tú eh, tienes como principales, le sirve también para, hasta cierto punto, predecir cómo podrías comportarte en ciertas situaciones o qué es lo que te pueden pedir, qué es lo que te pueden exigir. ¿Sí? Por ejemplo, si tú pones primero la familia y necesitas el trabajo, puedes estar dispuesto a ganar menos con tal de tener un trabajo que sostenga a tu familia. Podría ser, ¿no? O el valor de la honestidad, por ejemplo, si la honestidad es lo más importante para ti, ¿no? Se supone pues que vas a ser completamente sincero y que puede ser alguien de confianza, ¿no? Si es que estás postulando para un puesto de confianza, ¿no? Entonces, a eso se refiere la tabla de valores o escala valorativa, la jerarquía, es decir, aquello que tú pones primero, más aquello que es más importante en relación con otros valores que te pueden parecer menos importantes. ¿Se entiende? ¿No? Para algunos es más importante la honestidad, ¿no? Que no sé, que la belleza, ¿no? Para algunos es más importante la solidaridad, ¿no? Que el dinero, es decir, que un valor económico. ¿Te das cuenta? A eso se refiere la jerarquía. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver las dos posturas sobre los valores, la postura subjetivista y la postura objetivista. ¿Ya? Esas son las dos posturas. Voy a retroceder para que veas cuáles son las preguntas que dan origen a estas posturas. ¿Recuerdas? Las preguntas eran, yo deseo algo porque eso que yo deseo tiene un valor intrínseco, es decir, el valor está en el objeto y yo, digamos que capto ese valor y por eso lo deseo, deseo ese objeto, o más bien yo soy la que o el que le atribuyo valor al objeto y por eso es que el objeto se vuelve valioso. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, han habido distintas respuestas, ¿no? Pero tenemos como tesis básicas el subjetivismo y el objetivismo, ¿ya? El subjetivismo es es la, digamos, la postura que plantea que el sujeto, por eso se llama subjetivismo, que el sujeto es la fuente de valor. Es decir, las cosas no tienen valor, sino que es el sujeto el que le otorga, el que le da, el que le atribuye valor a las cosas. ¿Se entiende? Los objetos no son valiosos en sí mismos, sino que es el sujeto el que le atribuye valor a las cosas. ¿Sí? Entonces, fíjate, el subjetivismo plantea que los valores son creaciones, por lo tanto, de la mente humana. Los valores no existen en la realidad. Es el hombre el que crea estos valores. Es el
Hola, hola, ¿me escuchan? Se cortó, ¿no? Se fue. Ya. Sí, se había cortado. Sí, se cortó, disculpen. Se fue el internet un rato. Ya puse mis datos. A ver. Entonces les estaba diciendo que el subjetivismo es la postura que plantea que el valor surge del sujeto. Es el sujeto el que le da valor a las cosas. Las cosas no tienen un valor en sí mismo. Por lo tanto, la belleza, por ejemplo, no está en el objeto. Y precisamente como no está en el objeto, todos no ven el objeto de la misma forma. ¿Se entiende? ¿Sí? Una estatua no es bella en sí misma, dicen los subjetivistas. Una estatua no es bella en sí misma, sino que una estatua, algunos le atribuyen el valor de la belleza y otros no, y por eso una misma estatua puede ser buena o bella para unos y no bella para otros, ¿sí? O no tan bella para otros. ¿Te das cuenta? Entonces va a depender del sujeto. El sujeto es el que determina el valor de las cosas, ¿sí? El que determina que algo sea bello, que algo sea bueno. Fíjate, esto es un poco lo que decían los sofistas, ¿te acuerdas? ¿Algo es bueno o malo en sí mismo? No, depende. Algo puede ser bueno para mí y malo para ti. Depende. Es el sujeto el que le da esa valoración a las cosas, ¿sí? Ahora, em, o el que crea el valor, ¿no? Ahora, te he puesto ahí ejemplos de posturas subjetivistas. ¿El hedonismo es una postura subjetivista? Sí, ¿por qué? Simple. Epicuro que decía que el placer, ¿no? Es aquello que debemos buscar. ¿Por qué? Porque la vida debe tener una finalidad. La finalidad de la vida es la felicidad, ¿te acuerdas? ¿No? Todos los helenísticos romanos, todos los filósofos helenísticos romanos buscan la felicidad. ¿Y cómo alcanzamos la felicidad? A través del placer. Y el placer es algo humano, ¿o no? Es algo que depende del hombre. ¿O existe placer, existiría placer si no existiera el hombre? No. El placer es algo humano. Por lo tanto, nosotros valoramos las cosas en función del placer que nos procura. Por ejemplo, una comida rica. ¿Es rica porque es rica en sí misma o porque nosotros sentimos placer y por lo tanto nosotros valoramos eso como una comida rica, ¿no? O agradable? Somos nosotros, porque el placer depende de nosotros. El placer es algo humano. ¿Se entiende? Entonces, si tú valoras algo porque te produce placer, es precisamente porque tú le estás atribuyendo ese valor. ¿Se entiende? La comida en sí misma no tiene ese valor. Eres tú el que le atribuye ese valor porque a ti te causa placer. ¿Se entiende? Placer es algo humano. El eudemonismo de Aristóteles es lo mismo. Aristóteles recuerda que dice que el fin de la vida humana es la felicidad. Todos buscamos la felicidad. Todos queremos la felicidad. La meta de todos los seres humanos es ser felices, ¿sí? Nuestra meta es ser felices. Y para ser felices buscamos distintos medios, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, buscamos la riqueza, pero la riqueza es un medio para. Ahora, ¿por qué valoramos la riqueza? Porque consideramos que es un medio para lograr la felicidad. ¿Por qué valoramos la salud? Porque consideramos que con la salud podemos también alcanzar nuestros objetivos y ser felices. Valoramos la salud como un medio para ser felices. Valoramos la inteligencia. ¿Por qué? Porque consideramos que la inteligencia es un medio, el conocimiento. ¿Por qué valoramos el conocimiento? Porque consideramos que el conocimiento es un medio para ser felices. Por lo tanto, ¿quién es el que determina que algo es valioso o no es valioso? Es el hombre. Porque es valioso o no en función de lo que ayuda al hombre a alcanzar la felicidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, el utilitarismo. Jeremy Bentham y John Stuart Mill plantean también que lo valioso es subjetivo porque depende de lo que logra la felicidad para la mayoría de hombres. Fíjate que ahí hay una diferencia, porque el utilitarismo es una corriente ética, filosófico-ética, que plantea que lo útil es lo bueno y lo bueno, lo útil, es aquello que beneficia a la mayoría. Ojo, para Epicuro, para Aristóteles, no se busca la felicidad de la mayoría, se busca la felicidad individual.
te menciono esto porque el utilitarismo también habla de placer, el utilitarismo también habla de felicidad, pero ellos buscan el placer y la felicidad de la mayoría, ¿ya? De la mayoría. Entonces, Bentham y Mill van a decir, algo es bueno cuando es útil. ¿Y qué es lo útil? Lo que beneficia a la mayoría. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos bueno o malo depende de la utilidad que tiene para la mayoría de seres humanos. En otras palabras, es el hombre el que determina lo bueno, lo malo, lo útil en función de sus necesidades. ¿Se entiende? Es gracias al hombre que nosotros podemos decir que algo es bueno o es malo, ¿sí? Porque es lo que beneficia al hombre o lo que le da placer al hombre o lo que le da bienestar al hombre, lo que se califica como bueno o malo, ¿sí? Por lo tanto, es el hombre lo central, es el sujeto el que determina lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo placentero o lo desagradable, ¿sí? Bien, pasamos al objetivismo. El objetivismo, bueno, plantea que el valor no está fuera del objeto, sino en el objeto. Es decir, que el valor no depende del sujeto, sino que es una cualidad del objeto. Por ejemplo, así como una taza, por ejemplo, yo tengo acá una taza, es de color amarillo, y yo digo el amarillo es una cualidad de la taza, es algo que está en la taza, ¿no? Es una característica de la taza. Lo mismo, los objetivistas dicen el valor, por ejemplo, lo bueno, lo malo, la belleza, es algo que está en el objeto. Es una característica del objeto que no depende del sujeto. ¿Se entiende? Por lo tanto, los valores están en las cosas. Y si están en las cosas, entonces todos, todos deben percibir ese valor de la misma forma. Por lo tanto, los valores son absolutos y objetivos. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si yo no percibo lo mismo que mi compañero? ¿No? Eso significa que ya refuté el objetivismo. Bueno, depende, ¿no? Porque Platón, por ejemplo, diría, si tú no percibes eso, ese valor, el problema no está en el objeto, el problema está en ti. Diría eso. Porque los valores sí son absolutos. O sea, puede ser que haya una distorsión en tu percepción o una distorsión estética en tu mente o qué sé yo, y por eso es que tú no percibes la belleza como deberías percibirla, ¿no? O la bondad tal como deberías percibirla, pero eso no significa que no, que los objetos o las acciones no tengan un valor en sí mismos. ¿Entiendes? Entonces, los valores para el objetivismo son absolutos y objetivos. Absolutos significa que no son relativos, que no dependen del punto de vista de cada uno, sino que ya están ahí, que es una cualidad. Por eso te decía, así como yo digo que el vaso o la taza es amarilla, ¿no? También puedo decir que la taza es bonita, ¿no? Que es bella o que este animal es bello, como diciendo, ese valor está ahí y yo simplemente lo percibo nada más, lo descubro nada más, ¿sí? Hay dos tipos de objetivismo, el naturalismo y el idealismo objetivo de Platón. Naturalismo de Spencer, por ejemplo, Spencer decía que Spencer era un positivista, perdón, Spencer era un positivista que decía que evidentemente las especies tienen grados de complejidad, ¿no? Y él partía de Darwin, ¿no? Las especies tienen grados de complejidad. Hay animales más complejos y menos complejos. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, los animales más complejos son más valiosos que los animales menos complejos. Su punto de vista es la naturaleza, ojo. Igual, por ejemplo, un metal o un mineral, por ejemplo el diamante. El diamante es valioso en sí mismo, dice Spencer. ¿Por qué? Porque tiene ciertas cualidades que lo hacen superior a otro tipo de minerales, ¿no? Por ejemplo, tiene dureza, tiene una dureza excesiva, tiene brillo, ¿no? El oro también, por ejemplo. ¿Por qué todas las culturas, o la mayoría de culturas han valorado el oro más que la plata? ¿Por qué los reyes usaban oro? O los gobernantes, por ejemplo, incluso en el incanato. ¿Por qué han coincidido las culturas en que el oro es más valioso? Porque el oro tiene ciertas cualidades, fíjate, el oro tiene ciertas cualidades que lo hacen superior.
por ejemplo, no se oxida con tanta facilidad, es maleable, es brillante, tiene un color atractivo, es decir, tiene ciertas características que lo hacen superior a otros metales. Son sus características, fíjate, ¿ah? Por lo tanto, su valor está en él, no depende de mi punto de vista, sino que ya tiene ese valor intrínseco, ¿sí? Ahora, el idealismo objetivo de Platón, ¿por qué idealismo? Porque para Platón, recuerda, los valores son valores abstractos, ideales. No es lo mismo que Spencer. Platón diría el valor, por ejemplo, de la belleza, el valor de la justicia, el valor de la virtud, la verdad, el bien, todo eso son ideas que están en el mundo de las ideas, pero son objetivos, ¿por qué? Porque no dependen de mí, porque no es que yo me invente esas ideas existen al margen de mí, antes y después de mí, es decir, si yo muero, esas ideas van a seguir existiendo y van a ser siempre iguales. Por eso te acuerdas que para Platón el mundo de las ideas es eterno, inmutable, perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Los valores son ideas abstractas que están ahí, ¿no? Independientes de mí, existen al margen de mí. Entonces, el hecho de que yo desaparezca no significa que esas ideas van a desaparecer, van a seguir ahí, van a seguir existiendo. ¿Sí? Y por eso no son subjetivas. ¿Sí? Bien, chicos. Les dejo ahí las claves de la evaluación. ¿Sí? Ya Miss, con esto. una pregunta, Miss. Dime. ¿Y el naturalismo de Emerson o de Thoreau también serían parte de eso o es diferente? ¿Cómo? No te escuché bien. O sea, el naturalismo de Emerson y de Thoreau también sería parte de eso o es diferente? Sí se relacionan hasta cierto punto. Sí, sí se pueden relacionar. Sobre todo el naturalismo de Emerson se puede relacionar, sí. Más con el de Spencer, obviamente, ¿no? Sí. Pero yo te recomendaría que te ciñas a lo que está en el material, sobre todo para las evaluaciones de la pre, ¿no? En el caso de la pre, por ejemplo, esto yo te he puesto como ejemplos nada más, no lo he desarrollado tanto, ¿no? Te he explicado de todas maneras lo que está acá abajo como ejemplos, porque si te fijas en tu material, en las separatas, ¿no? No está detallado esto de hedonismo, demonismo, utilitarismo, todo eso yo lo he puesto para que entiendas un poco mejor a qué se refiere, ¿no? Entonces, para los exámenes del centro preuniversitario, siempre básate en la información que está en las separatas, ¿ya? Porque en los Sí, Miss. PPTs generalmente son resúmenes, no esquemas. Entonces, siempre fíjate en el contenido, en la teoría de las separatas, y si te quedara alguna duda, consulta en el multichat, ¿ya? Para que no vaya a quedar ninguna cuestión por resolverse, Muchas ¿sí? gracias, Miss. Muchas gracias. Ya, de nada, Diego. Bien, chicos, entonces lo dejamos ahí y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos.